estar llegando una oportunidad laboral. Vas a estar destinado a ver la luz. Empezar un camino espiritual. Un nuevo comienzo para ti. Nuevas ideas, nuevos conceptos pueden estar llegando. Bienvenidos mis guerreros, ¿cómo están? Si es la primera vez que estás viendo mi video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Ahí en la descripción déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Esta es una lectura nueva, es un especial de retos y tu destino para el mes de julio 2019. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video si te gusta, para que yo sepa entonces que te gusta este formato y continuar haciéndolo. Si quieres una consulta privada, recuerda que en la descripción está toda mi información en mi página web y cómo la puedes obtener. Vamos a dar inicio con tu lectura. Leo, veamos para este mes de julio 2019 cuáles van a ser tus retos y tu destino. Pero antes de eso, quiero ver las energías que vas a tener a tu alrededor. Las energías que tienes en estos instantes, mis guerreros de Leo. Te sale la carta del 2 de espadas. Te habla de energías de confusión, energías de inseguridad para el mes de julio. Tienes energías en las cuales tal vez tienes que tomar un camino. El universo te va a colocar frente a ti dos caminos que tomar. Para algunos de ustedes podría ser un poco más. Podrías estar teniendo que elegir entre dos personas en el amor, teniendo que elegir entre dos tipos de actitudes. ¿Cómo tú te vas a manejar frente a las otras personas? ¿Vas a tener energía positiva? ¿Vas a hacer cambios en tu vida? ¿O vas a continuar en el mismo formato que tienes o el estado mental que has estado teniendo durante varios años? Si tal vez esto no te ha traído ningún tipo de buenos resultados, es momento de que empieces a ver cosas diferentes en tu vida, de que empieces a actuar de una manera completamente diferente. Habla también acerca de rutinas que vas a tener que empezar a batallar en contra de ellas. Vas a tener que cambiar este tipo de rutinas en los cuales estás siendo algo un poco sedentario. Necesitas levantarte, salir adelante, levantarte de esa mesa, de esa cama, de esa silla, de ese lugar en donde estás y empezar a hacer las cosas de una forma diferente. Me hablan también de que algunos de ustedes le podría estar llegando una oportunidad laboral. Esta oportunidad laboral puede ser algo que tú has estado buscando o que alguien alrededor tuyo hace que llegue a ti. Te impulsan a que hagas esto. Y puedes tener esa indecisión de si te vas por el trabajo que te acaban de ofrecer o si continúas haciendo el estilo de vida que llevas hasta este momento. Puedes estar pensando en cambiar de trabajo y te va a llegar esa oportunidad y puede ser que esto sea un punto muy importante en tu vida para que decidas qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir. Veo esas energías a tu alrededor durante este mes. Recuerda, estas son lecturas generales. No todo el mundo se va a identificar con ellas. Esto no quiere decir que todos van a actuar ni pensar de la misma manera. Si quieres una consulta privada, la puedes obtener en mi página web. Igualmente puedes calcular tu signo ascendente y escucharlo, o el signo lunar, porque puede que esos mensajes resuenen más contigo. Veo también de que es momento de que te levantes y luches por ti, por tu felicidad, por tus sueños, por tu alegría, que hagas cosas diferentes. Es un mes para que tú, las energías que tienes a tu alrededor, te quites la venda de los ojos y empieces a ver las cosas como son. Empieza a ser agradecido con las personas a tu lado que lo merecen y empieza a ser un poquito más conservador con esas personas que solamente están a tu lado para jalarte energía, para quitarte energía, para quitarte buenos pensamientos y solamente te quieren tener de esa manera como inundado en la negatividad. Vamos a ver cuáles son los retos que se te van a presentar durante este mes de julio. Te voy a sacar los retos. Te sale la carta del 7 de oros. Te está hablando de que los retos que vas a estar manejando tienen mucho que ver con dinero. Y ese dinero puede que tenga que ver por esas ofertas de trabajo. Así es que tienes que tener mucha precaución con respecto a tus finanzas. Es recomendable de que tengas algún tipo de aplicación en tu teléfono celular, en tu computadora, o que lo hagas a mano en una hoja con un lápiz, una pluma, y que lleves registros de tus gastos, lleves registros de los costos que tienen ciertas cosas, lleves registro también de
tus ingresos y tus egresos, el dinero que entra y el dinero que sale de tu bolsillo, para que entonces puedas mantener estabilidad financiera, porque habla aquí de una persona que está como, o que maneja dinero, o que tiene dinero, o que le falta mucho dinero, pero es por uno de los dos extremos, porque no sabes controlar muy bien los gastos cuando te ves en una situación de estrés o de preocupación, porque reaccionas como muy súbitamente en lugar de analizar muy bien los pasos que tienes que dar. Retos para ti durante el mes de junio. Número 1, finanzas. Cuida tu dinero, cuida el dinero que tienes ahorrado, cuida el dinero que entra a ti e igualmente los gastos que puedes estar teniendo. Voy a sacarte un reto número 2. Te habla de el rey de copas. Cuidado con tu palabra. Tu palabra puede llegar a ser bastante sacada de contexto y puede ocasionar que personas a tu alrededor empiecen a tener una opinión un poco diferente de ti o empiecen a verte de una manera bastante diferente o complicada. Así que mucho cuidado con eso, con lo que dices, con tus palabras y con tus emociones. No estar reaccionando cuando te encuentras bajo un nivel de estrés o de preocupaciones, porque si lo haces, entonces vas a poder ocasionar que personas que te valoran y te aprecian se alejen de ti. Retos, lugares, cosas que tienes que tener en precaución durante el mes de julio 2019. Finanzas y tus emociones, pero de la manera en cómo reaccionas frente a situaciones, y cuidado con tu palabra, no vayas a lastimar a personas. ¿Cuál es tu destino durante este mes de julio del 2019? Vamos a ver. Recuerda dejarme en los comentarios tu dedito para arriba y comparte este video si te ha gustado este nuevo formato, para mantenerlo entonces así hasta final de año. Ustedes saben que a mí me gusta siempre cambiar e innovar en mis lecturas para que todos nos mantengamos con energías positivas y sin aburrimiento, sin monotonía ni rutina. Que a mí en particular, eso me mata. Tu destino para el mes de julio: salir de la oscuridad. Vas a estar destinado durante este mes de julio a finalmente hacer cambios en tu vida. Vas a estar destinado a ver la luz. Vas a estar destinado a empezar un camino espiritual. Y ese camino espiritual puede ser algo que tú decidas hacer voluntariamente. Puede que decidas hacerlo simplemente viendo videos en internet, buscando algún tipo de libro, cultivando algún tipo de creencia o de práctica nueva. O puedes entrar a algún tipo de situación de creencia religiosa, espiritual, holística, budismo, espiritualismo. Depende de qué es lo que resuene contigo, pero estás destinado a salir de la oscuridad. Estás destinado a encontrar tu camino. Estás destinado a encontrar lo que verdaderamente hace tu corazón latir y que te va a llevar hacia la felicidad. Guerreros de Leo, esta es una lectura bastante diferente, maravillosa, porque te habla acerca de tus retos, tu destino y las energías que tienes, y todo esto va a permitirte, mira, que veas la luz, que veas la felicidad, y viene un nuevo comienzo para ti. Vas a salir de esta oscuridad donde te puedes encontrar, y la decisión que tú vayas a tomar se va a encaminar para que tú tengas este nuevo comienzo con la carta del loco. Da el salto de fe, empieza a creer en ti. Mira esta carta oscura, cómo cambia hacia la derecha de una manera mucho más positiva y queda iluminada, queda con el sol. Eso también te podría estar hablando de que nuevas ideas, nuevos conceptos pueden estar llegando a ti. Podrías tener ese momento, como le dicen, que finalmente lo lograste avanzar. Yo veo que para finales del mes de julio tú te vas a sentir que todos los sacrificios que has tenido que cometer y todas las decisiones que has tenido que tomar, que finalmente te atreviste a tomar, al final van a valer la pena, y tú vas a poder dirigirte hacia un mejor camino. Vas a poder dirigirte hacia la luz, encontrar eso que tú estás necesitando. La carta del loco te habla de nuevos comienzos, te habla de amistades que vas a tener a tu lado. Un gran amigo fiel que siempre ha estado a tu lado va a ser importante durante el mes de julio, porque te va a dar ese empujón para que tomes ese salto de fe y para que te atrevas a creer en ti nuevamente. Vienen comienzos, nuevos comienzos y nuevas oportunidades para ti durante este mes. ¡Qué maravilla! ¿Qué resultados puedes esperar durante este mes de julio? Vamos a ver los resultados que puedes esperar. Mira,
Trabajo en equipo. Te sale la carta del 2 de copas y te habla de que los resultados van a ser muy positivos para ti, de que no te importa la dificultad en la cual tú puedas entrar al mes de julio o las dificultades que se te puedan presentar durante el mes de julio, porque vas a poder finalmente vencerlas y vas a tener resultados y conclusiones que te van a llevar a encontrar en algunos casos a esa pareja que tú has estado esperando, a esa persona especial o a ese compañero de vida, a esa alma gemela con respecto al trabajo o a tu vida en general. Te habla esta carta del 2 de copas de que finalmente vas a encontrar es a tu tribu, a la gente con la cual tú tienes que estar juntas, a la gente con la cual tú tienes que estar siempre trabajando en conjunto, siempre teniendo a tu alrededor, que vas a encontrar a almas y personas en amistades, en trabajos que tienen la misma filosofía de vida que tú, y todo esto te va a llevar a que tú puedas finalmente encontrar lo que te hace feliz. Veo personas con compañeros, veo personas que están haciendo algún tipo de trabajo en conjunto, trabajo en equipo. Me hablan de que puedes estar asistiendo también durante este mes de julio 2019 a algún tipo de feria o de actividad. Los resultados para ti van a ser excelentes, especialmente vas a tener un balance emocional en tu vida, vas a poder tener ese control acerca de tus sentimientos, pensamientos y emociones. Te veo brindando, vas a tener resultados este mes en los cuales tú vas a brindar y celebrar, pero no veo esto que sea una gran celebración con grandes personas. Yo veo que esta celebración puede ser con un solo individuo o una amistad que definitivamente va a ayudarte a que puedas salir adelante, esa conexión que vas a estar teniendo y esa decisión si tiene que ver con algún tipo de trabajo, todo va a salir a tu favor. Resultados positivos en todo lo que te propongas durante este mes de julio, mis amados guerreros de Leo. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.